Cano Ibayaros que lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué anda haciendo, Cano, un domingo a la mañana? Tomando mate con mi mujer y disfrutando de los perros, de mis perros. ¿Qué perros tiene? Tengo un ovejero alemán, un salchicha y mi mujer tiene un bichón, un perrito tipo caniche. Tenemos ¿Nombres? tres. Cooper, el ovejero, Ciro, el salchicha y Lucky, el más chiquito. ¿Ciro por alguna cuestión musical o no? Y termino con el tema perros. Ciro le puso mi hijo, por el perro de mi hijo más chico que tiene 14 años, así que Puede ser por una cuestión musical cualquiera. Claro. sí, son demasiado mimados los tres. Sí. Así que bueno, uno tiene el domingo la posibilidad de disfrutar, a mí me encantan los animales y hace poco tiempo teníamos un ovejero belga y bueno, ya de viejo se nos fue, así que ahora nos quedamos con tres perros. Claro, claro, claro. Bueno, Cano, no le llamaba, no lo llamábamos, usted imaginará, para hablar de sus mascotas, pero sí de la elección de cara al 22 de octubre, porque, bueno, se direcciona a Cambiemos otra vez a revalidar a nivel nacional y a dar pelea en distritos que les eran esquivos. Esa es una lectura positiva para Cambiemos, pero la lectura opositora es que 2 de cada 3 argentinos le dijeron que no a la propuesta oficialista. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Cambiemos es una fuerza política nueva, que cuando uno recuerda los pronósticos que se hacían cuando estábamos en la previa al proceso electoral, me parece que en este tiempo ha habido un proceso claro de consolidación. Y también es verdad que cuando uno ve las encuestas, estuvimos viendo algunas encuestas el día viernes, cuando uno pregunta qué fuerza política, digamos, tiene preferencia el electorado, hay un 30% que dice que votaría Cambiemos como, digamos, como un espacio político ya institucionalizado en la conciencia, digamos, de los argentinos. Y me parece que las elecciones de medio tiempo son elecciones que tienen sus particularidades, porque en algunos distritos se mezcla lo local, en otros, digamos, se nacionaliza. Entonces me parece que el dato del proceso electoral último, de las PASO sobre todo, donde hemos tenido resultados en distritos donde uno ve que claramente comienza a visualizarse que la ciudadanía, que la gente empieza a votar una opción distinta. Digo, caso Neuquén, La Pampa, hay varios ejemplos para dar en ese sentido. En 13 distritos hemos tenido resultados electorales muy buenos en las PASO y me parece que en octubre la elección es otra. En octubre va a haber, digamos, me parece que claramente va a haber, digamos, dos opciones. Cambiemos como única fuerza o espacio político que se presenta en todos los distritos, y el Frente para la Victoria, donde, bueno, en la mayoría de los distritos, hasta en la propia provincia de Buenos Aires, se cambiaron de nombre, como en el caso de Tucumán, ya no se llama más Frente para la Victoria, digamos, tratando por ahí de no hacerse cargo de los errores o de los aciertos de los últimos 12 años y de pronto, como en mi provincia, digamos, desconocen. Le ha ido bien al peronismo en Tucumán, ¿verdad? Le ha ido bien. Nosotros teníamos expectativas en las PASO de tener un mayor porcentaje de votos, no obstante hubo una sola lista. A veces eso también genera que el votante nuestro por ahí, como no hay ninguna, digamos, no había una interna o opciones distintas en Cambiemos, y por primera vez el Frente para la Victoria, el peronismo acá en Tucumán, fue con casi 7 listas en los PASO. Uh-huh. De todas maneras, nosotros, si uno compara las PASO del 2015 con las PASO del 2017, y en las PASO del 2015 se jugaba la presidencial, es decir, que había 5 candidatos, precandidatos en la boleta a presidente. Nosotros hemos tenido un crecimiento en estas elecciones de medio tiempo de casi 8 puntos. Me parece que en octubre la elección va a ser otra y vamos a tener un mayor caudal de votos y va a haber claramente dos opciones electorales para el 22 de octubre. Claro. Cano, usted va a ser diputado nacional y se va a discutir seguramente en el Congreso de la Nación la eliminación de las PASO. Esto es una duda que se lo quiero preguntar a cada legislador porque yo tengo una idea que el gobierno las quiere eliminar pero no va a poder, incluso por la resistencia de la Unión Cívica Radical.
¿Usted cómo votaría si el gobierno impulsa eliminar las PASO? En primer lugar, me parece que todos los regímenes electorales o los sistemas electorales siempre es bueno someterlo a revisión, ¿no? Y visualizar si efectivamente, digamos, la idea con la que se implementó las PASO, o sea, las elecciones simultáneas obligatorias, han dado el efecto que se buscaba o no. Yo estoy convencido que hace falta una reforma electoral y en ese contexto discutir las PASO, pero tenemos que avanzar con un régimen electoral que garantice transparencia, la boleta única electrónica. Me parece que es un tema que hay que discutirlo. En mi mirada personal y en mi experiencia, digamos, en el 2013 hubo, digamos, como espacio político nosotros nos presentamos 6 listas y eso definió finalmente una lista para la elección de octubre. También es verdad que cuando uno habla de fortalecer los partidos políticos, de que los partidos políticos vuelvan a tomar centralidad o las coaliciones de gobierno, lo lógico también sería discutir si no sería bueno que las internas se realicen, digamos, con los afiliados a ese espacio político, ¿no? Y que finalmente eso resuelva las cuestiones de presentación de lista. Nosotros hemos tenido en el 2013 fue un buen instrumento, las PASO, en esa elección, pero también me parece que no está mal que lo discutamos en el Congreso y que lo hagamos en un contexto de una reforma electoral que también, evite que haya, como ocurrió en el 2015, casi nosotros tuvimos 5 elecciones en un año en nuestro distrito. Me parece que también la posibilidad de tener elecciones simultáneas entre nación y provincia, calendarios electorales comunes, son temas que el Congreso lo tenemos que discutir. Cano, ¿qué tal? Lo saluda Guido Stochik. Cuando uno habla con gente cercana a los gobernadores, hay mucha preocupación por el tema qué va a decir la Corte respecto al fondo del conurbano. Y se lo pregunto como tucumano ya, ¿está preocupado por la decisión de la Corte y si esto puede afectar a la provincia? Mira, no, en primer lugar, como primera reflexión, el federalismo no es un valor que un dirigente político lo utiliza cuando le conviene y cuando no le conviene lo guarda en el placar y se olvida que el federalismo existe. Digo esto porque yo fui senador de la Nación y estuve prácticamente en la víspera de la fiesta con 40 senadores como amigo de la Corte, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañando a 3 gobernadores, al gobernador de San Luis, de Santa Fe y de Córdoba, sí, reclamando en ese momento el 15% que la Nación, digamos, se había empoderado a partir del sistema de privatización de las jubilaciones cuando se transfirió el ANSES a la FJ, al sistema, digamos, de reparto. Entonces, en ese momento yo recuerdo que presenté una nota como senador de la Nación exigiéndole al Perovich que reclame esos fondos y a Mansur, que era vicegobernador, y la verdad es que lo que uno encontró fue un silencio absolutamente cómplice de sumisión y ningún otro gobernador del resto de los distritos reclamó esos fondos federales. La segunda cuestión, yo fui autor de la coparticipación del impuesto al cheque, proyecto que se transformó en ley y la expresidenta lo vetó. Y tampoco hubo ningún gobernador de los que hoy levanta la bandera del federalismo que haya efectivamente reclamado esos fondos, que hayan en todo caso reclamado a la expresidenta porque había vetado. Y la verdad que el presidente Mauricio Macri, cuando asumió, lo primero que hizo en una situación fiscal compleja fue convocar a todos los gobernadores, se firmó el convenio, como consecuencia de ese convenio que ya se firmó, Tucumán recibió ya 4.500 millones de pesos más que antes los manejaba discrecionalmente la expresidenta De Vido o López, y uno veía cómo los intendentes de las provincias iban al despacho de De Vido a ver qué obras se hacían, qué empresa hacía la obra y cómo se pagaba. Entonces, Morales también tiene un planteo ante la Corte por los fondos de Jujuy, y me parece que hay una ley de coparticipación federal que la vota en el marco del presupuesto, se vota anualmente el presupuesto para las provincias, y de ninguna manera puede haber, restricciones de fondos a las provincias en detrimento de una, en detrimento de otra. Entonces, hoy esto está en la Corte y me parece que habrá que resolverlo más allá de la cuestión judicial.
judicial si esto finalmente ocurriera en el ámbito del Ministerio del Interior, como lo planteó Rogelio Frigerio, porque de ninguna manera las provincias pueden dejar de recibir menos fondos de lo que están recibiendo. Pero claro, bueno, ahí está la situación de varios intendentes, algunos gobernadores, que hablan de discrecionalidad a la hora de asignar los fondos, sobre todo en un año electoral, como que esto no es una cuestión de kirchnerismo o macrismo, parece ser algo de oficialismo a nivel nacional. No, mira, me parece que a mí me tocó estar 4 años en el Senado, después renuncié para asumir como diputado y yo te puedo dar el ejemplo de lo que a mí me tocó en el año y meses que estuve en el Ejecutivo. Acá en Tucumán se están haciendo inversiones en agua potable, en cloaca, algo tan básico y tan sencillo como que una persona abra el caño y tenga agua, que obras que no se hacían en décadas, se están haciendo plantas de tratamiento de líquidos cloacales en la capital de Santiago del Estero, en Fray Manuel Requiú, en Valle Viejo, en Catamarca, se están haciendo obras de infraestructura para que las comunidades aborígenes impenetrables tengan agua potable con tomas de agua del Bermejo y extensiones de cañería para hacer las conexiones domiciliares. Es decir, hay mucha inversión en infraestructura básica, independientemente del color político de quien gobierna. Digo, Salta solamente tiene 3.000 millones de pesos en ejecución en hábitat, que es, digamos, el mejoramiento de los barrios más carenciados, donde se pone cloaca, agua potable, iluminación, se construyen baños, gente que no tenía baño. Pues yo no veo que exista efectivamente una discrecionalidad donde se castiga una provincia en detrimento de otra. Me parece que el proceso electoral también no habilita para que uno construya muros y genere un discurso como uno lo está viendo, por ejemplo, en mi provincia. Discúlpeme la interrupción. Acá hay una cuestión de números, de lo que le decía Guido, de ATN y de fondos, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, que llegan más fondos a las provincias con mejor relación con el Ejecutivo que las que no. Un tema de... Acá yo te puedo dar las cifras de ATN que recibieron municipios tanto de Cambiemos como municipios del Frente para la Victoria, y hay casualmente un reclamo del intendente de la capital en términos que de Cambiemos, en términos de que hay inversión en otros municipios. Digamos, me parece que los números concretos muestran que hoy existe una distribución de recursos federales mucho más equitativos de lo que ocurría hace un año y medio. Y esto, digamos, más allá de la discusión política, hay que mirar los números. Digo, los convenios, el convenio que firmó el presidente con los gobernadores, me parece que eso eran millones de pesos que antes manejaba la presidenta y que hoy lo manejan los gobernadores de manera autónoma y decidiendo ellos el destino de esos fondos. Tucumán solamente recibió 4.500 millones de pesos, como para dar una cifra real digamos, entre que se firmó el convenio y lo que se está coparticipando al día de hoy. Cano, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Cómo te va, Facundo? Le cambio el tema, le quiero consultar por un tema que es obviamente muy importante aquí en nuestro programa, es la situación de Santiago Maldonado. Quiero consultarle a usted como parte del gobierno, ¿cómo considera que actuó el gobierno en esta causa, teniendo en cuenta que desde los familiares se habló de una falta de sensibilidad, incluso en algunos casos hoy hay una nota de La Nación que habla de un maltrato de parte de algunos dirigentes para con la familia de Santiago Maldonado, y está claro que la reacción fue tardía? ¿Cómo lo analiza usted? Mira, el tema, digamos, de la desaparición de Santiago es un tema obviamente grave que más allá del rol que uno pueda tener como dirigente político, ya como ciudadano, digamos, es una situación grave lo que ocurrió, y me parece que lo que el gobierno hizo, y me consta, desde el primer momento el presidente, fue garantizar que el ámbito jurisdiccional donde esto se tiene que investigar tenga absolutamente todo lo que tenga que tener para que la investigación vaya a fondo y para que quiera Dios que Santiago pueda aparecer con vida, y si ha habido responsable, sea quien sea, tendrán que pagar las consecuencias, porque de lo que se trata es que acá no tiene que haber, y que efectivamente, digamos, en el gobierno no hay lugar para la impunidad. Ahora, una cosa es decir que el presidente no haya hecho público, no haya hecho una cadena nacional para expresarse sobre un tema que estaba en el ámbito de la justicia, y una cosa es muy distinta plantear que al gobierno es como que este tema no le preocupaba. Le preocupó desde el primer momento, y digo, también nos tenemos que acostumbrar que la justicia es la que tiene que investigar,
y el Ejecutivo en todo caso lo que tiene que hacer es lo que hizo, generar las condiciones para que la justicia investigue, digamos. Acá ha habido hechos graves en la Argentina, sobre todo en los últimos tiempos, el caso López, por ejemplo. Yo le escuché decir a Solá que él garantizó la seguridad en el caso de Checolás de toda la, digamos, de la justicia, la Cámara, de los que estaban por llevar a cabo el juicio, pero no tuvo, digamos, el detalle de cuidar de cuidarlo a López, y a los 3 minutos pide la denuncia de la ministra de Seguridad. Acá murió un fiscal, y Perdón, ahora no. Aquí menciona el tema López. ¿El radicalismo va a ir mañana a las marchas por López, recordando el 6º año es un poco más de su desaparición? Mira, el radicalismo lo que nos interesa es que, tanto en el caso López como en todos los casos de desapariciones de personas, como en el caso Maldonado, la justicia investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Y me parece que eso es lo que tenemos que pedir todos como argentinos. No enterarnos después que hay pericias que supuestamente pueden haber sido manipuladas, y si un caso de un suicidio se transforma en un caso de un homicidio, me parece que en esto hay que ser serio. Y la sobreactuación del Poder Ejecutivo en causas que tienen que ver fundamentalmente con la justicia, en lo personal, la verdad que a mí son actuaciones que yo no de ninguna manera comparto, y era a lo que veníamos acostumbrados. ¿Y para bien o para liberarlo ya, Cano, y le agradecemos mucho el contacto, que el presidente debería haber hablado del tema Maldonado? El presidente habló desde el primer momento y habló en el ámbito que tiene que hablar, que es en el ámbito de sus funcionarios, de quienes tienen competencia en el tema, y garantizar que la justicia, investigue. Pero bueno, pero lo importante es que el presidente garantice al Poder Judicial y le dé todos los elementos para que la justicia con total libertad investigue. Hemos estado acostumbrados en 12 años, y esto digo para un lado y para otro, que la sociedad le reclama al presidente que detenga o que meta presa a una expresidenta, o que la sociedad le reclame a Morales que libere a Milagro Sala. Y la verdad es que sería casi trágico para una sociedad que quienes encabezan el Poder Ejecutivo tengan facultades que estén por encima del rol que tiene la justicia. Y acá lo que hay que garantizar es que la justicia investigue a fondo, y sea quien sea el responsable, pague las consecuencias, y en eso tenemos que trabajar todos. Pasa, claro, que justo en el caso de Morales dijo: no voy a liberar a esa mujer. No, mire, en el caso de Morales fue una absoluta manipulación política de un Poder Judicial que durante 30 años fue consolidado por el mismo signo político, y que la detuvo a Milagro Sala. Y Morales no tiene absolutamente nada que ver, un gobernador con la... Nada, mire, el gobernador Morales no tiene absolutamente nada que ver con la actuación de la justicia. Son poderes independientes, y nos tenemos que acostumbrar los argentinos a que, en la medida que tengamos la consolidación de la independencia de los poderes, que tengamos una justicia independiente, este país va a empezar a transitar por un camino distinto del que lamentablemente viene. Cano, gracias por el contacto. Gracias, un abrazo. José Cano.